Bien, entonces iniciamos. Uy, y ahora sí. Bueno, primero saludar a cada uno de ustedes, darles la más cordial bienvenida a este curso sobre el tema de violencia. De hecho, hablar sobre violencia es bastante amplio, ¿no? Tiene desde sus propias, digamos, conceptos, desde el propio marco legal que tenemos a nivel internacional, nacional, los enfoques en atención, los niveles de intervención, entre otros aspectos, ¿no? Que es necesario también ir identificando por este lado, digamos, cada uno de estos aspectos importantes que trabajamos desde el tema de la intervención en casos de violencia. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre la atención frente a situaciones de violencia. Vamos a considerar un poco sobre el tema más conceptual. Vamos a ver un poco también el tema de los enfoques. No nos vamos a ahondar mucho en el tema de los niveles de intervención, ya que es bastante amplio, ¿no? Es propio también de un curso, digamos, exclusivo, ya que se trabaja de diferentes miradas, digamos, de la intervención en casos de violencia y desde las diferentes instituciones, ¿no? Entonces vamos a ir iniciando. Bueno, me presento. Mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez. Soy licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerencia Social. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la atención oportuna frente a casos de violencia, ¿no? Frente a las situaciones de violencia. Algo importante para poder conocer es sobre un poco nuestro marco legal a nivel nacional, ¿no? Si bien vamos a conversar, también vamos a socializar el tema del el trabajo, digamos, legal, los acuerdos legales, ¿no? A nivel internacional. Es necesario ver que en nuestro país también contamos con diferentes iniciativas, ¿no? Y también un marco más jurídico que justamente promueve el tema de la igualdad, busca sancionar también los casos de violencia y eso es lo que vamos a ir reconociendo, ¿no? En un primer momento tenemos que saber que tenemos una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta es la ley 28983. En el marco de esta ley se hacen diferentes lineamientos, programas que justamente buscan este objetivo, ¿no? Que es lograr esta igualdad. También tenemos la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Tenemos también otras leyes que eliminan, por ejemplo, la conciliación ante las defensorías o las demunas y las fiscalías, lo que es materia de violencia familiar, ¿no? Lo que era antes, por ejemplo, un gancho de violencia se podía conciliar, pero ahora no, ¿no? Ahora la conciliación no es, digamos, el proceso adecuado cuando hablamos de hechos de violencia. También tenemos la ley 3031-4, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Una ley que si bien ya tiene sus años, digamos, de implementación, todavía se sigue teniendo, digamos, ciertos obstáculos en cuanto a su demostración, ¿no? En cuanto también al conocer, ¿no? Por parte de las personas, de las víctimas, de poder actuar frente a un hecho de violencia en espacios públicos y que son garantizados o que son protegidos por esta ley. Tenemos otra de las leyes, una de las más importantes, me atrevería a decir, que es la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley es la que rige, digamos, todo lo que es el tema de violencia, ¿no? Las formas preventivas, los niveles de intervención, los enfoques, los conceptos propiamente, las sanciones, entre otras, ¿no? Es una ley bastante amplia, muchos de los programas del Estado, como el programa Aurora, toman en cuenta esta ley, ¿no? Bueno, ahora que tenemos una nueva denominación de este programa. También tenemos el decreto legislativo 1410, que es el que incorpora el delito de acoso, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, ¿no? Ya vamos viendo cómo se van identificando ciertos hechos ya como un delito, ¿no? Ya como un delito. También tenemos el decreto legislativo 1625, que a través de este decreto se modifica la ley 30.096,
en la que se incorpora sanciones a las conductas de amenazar o intimidar a una persona a través del uso de tecnologías de la información o comunicación, ¿no? Con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales, audios elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. Este es importante conocer, ya que muchas de las víctimas de violencia, del acoso virtual, digamos, el acoso más digital, no saben cómo apelar, digamos, a la protección, porque se cree, digamos, que no es un hecho de, ya que al ser una red pública, una red social, muy difundida, digital, que no se puede demostrar o que no se puede, digamos, proteger a una persona que está siendo, digamos, amenazada, ¿no? A través de la tecnología, a través de las por este uso de imágenes, ¿no? Imágenes, digamos, más privadas, ¿no? Materiales audiovisuales que pueden ser modificados, entre otros, ¿no? Y también tenemos una de las leyes más recientes, que es la ley 3194-5, que es la ley que prohíbe el matrimonio infantil en menores de 18 años. Esta ley parece, este, que quisiéramos que sea muy obvio, pero en realidad, hasta que se aprueba la ley, todavía estaba permitido ese tipo de matrimonios en menores de edad, ¿no? Entre menores de edad y con menores de edad, ¿no? Sin embargo, ahora ya tenemos esta ley que básicamente protege también a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que vamos a conocer también un poco es sobre el concepto de género, ¿no? Conceptos claves son conceptos que es necesario identificar, ya que siempre que hablamos de violencia, imaginamos que la violencia es solo contra las mujeres y creemos que la violencia contra las mujeres es lo mismo que violencia de género, cuando en realidad género abarca, digamos, también otras categorías y que si bien se relacionan mucho y otros hablan del tema de violencia de género asociado más a la violencia contra la mujer, es por los mismos hechos, es por las mismas cifras, digamos, estadísticas que tenemos sobre la cantidad de víctimas mujeres que hay, ¿no? Y por eso es que se identifica o, digamos, se relaciona esta relación tan, digamos, estrecha, ¿no? El concepto propio de género se utilizó por primera vez en la psicología médica, ¿no? Durante la década de 1950. Pero fue hasta 1968 que Robert Stoll desarrolló a través de una investigación empírica en la que demostró lo que se determina la identidad y el comportamiento, tanto comportamiento masculino o femenino que además menciona que este comportamiento no es el sexo biológico, sino las expectativas más sociales, ¿no? Es decir, los ritos, las costumbres, las experiencias, ¿no? Las formas de actuar, ¿no? Que se ciernen sobre el hecho de haber nacido mujer o varón, ¿no? De cómo se aprende en este proceso de socialización a ser mujer y a ser varón a través de todas estas costumbres, prácticas sociales que se tienen, ¿no? En la sociedad. Esta observación permitió concluir con que la asignación y adquisición del género es una construcción sociocultural con la que se desnaturalizan las relaciones sociales entre los sexos. Es decir, el género no es algo biológico, sino es una construcción social, ya que se identifica, digamos, la personalidad, las formas de comportarte, las prácticas, la forma de expresarte, ¿no? Que necesariamente es biológico o es a través del sexo, sino de cómo nos enseñan a formarnos, cómo nos crían, cómo nos transmiten, digamos, ciertos procesos sociales desde que somos niños o niñas, ¿no? El problema no es ello, ¿no? El problema en realidad es que a causa de estas relaciones, digamos, a causa de estas diferencias sociales, es que se pone con más poder a un género sobre el otro, ¿no? Y ahí empiezan estas desigualdades en cuanto a las relaciones sociales sobre los sexos, ¿no? Ese, digamos, es el problema de por qué se trabaja, de por qué hablamos del tema de género y porque hablamos de igualdad, ya que se produce esta separación y se da cierto poder a un género más que al otro, ¿no?
Y es así que vemos que por muchos años, por ejemplo, las mujeres no podían acceder a política o la educación, ¿no? Justamente por estas separaciones que hubieron, ¿no? A partir de esto, entonces, la teoría de género empezó a comprender que la valoración de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento social, de las representaciones y significados culturales que son atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento tanto en las instituciones públicas y privadas, ¿no? El problema de estas desigualdades es que no solo se quedaban en casa, ¿no? No es que solamente se quedaba en un espacio privado de cuatro paredes, sino que empezó a traspasar a las comunidades, a las sociedades y por ende a las instituciones. Es por eso que todavía incluso tenemos instituciones con ciertas jerarquías, digamos, de esta separación, de estas relaciones, ¿no? Entonces es importante conocer cuál es esta diferencia, ¿no? Cómo es que nace este concepto tan controversial, hasta por decirlo así, que es el tema de género, ¿no? Entonces, género es la categoría que analiza cómo se define, cómo se representa, cómo se simboliza estas diferencias sexuales en una determinada sociedad. Esto es importante porque el género va a variar de acuerdo a la sociedad y al tiempo. Y es por eso que antes mencionábamos, bueno, eso habrá sido antes, ¿no? Ahora es diferente. Y es que sí, el género va cambiando de acuerdo a los contextos, no solamente de físicos o territoriales, ¿no? Sino también de tiempo, ¿no? De años, ¿no? De cambios, ¿no? Y eso es lo bueno, digamos, de toda conducta social, de todo movimiento social o fenómeno social, es que nada es estático, ¿no? Todo va cambiando a medida que vamos cambiando, digamos, la coyuntura, ya sea económica, sea política, entre otras, ¿no? Entonces se concede, digamos, se conoce, se determina de esta manera el tema del género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, ¿no? Es una forma primaria de las relaciones significantes de poder, ¿no? Este concepto va a aludir a las formas históricas y socioculturales en que las mujeres y hombres van a construir su identidad, van a interactuar y van a organizar también su participación en la sociedad. Y va a ver, y tiene que ver también con las formas que varían una cultura a otra y se transforman a través del tiempo, ¿no? Lo que les comentaba, el tema de género es importante identificar qué son las diferencias, ¿no? Estas formas, estas construcciones socioculturales en el tiempo y en el espacio, ¿no? Estas diferencias, digamos, que sí han ido manteniendo, pero que han ido cambiando de acuerdo al tiempo y al espacio. Eso para conocer un poco sobre el tema de conceptos, ahora vamos a ver. Así como mencionábamos, el tema de género también tiene todo un proceso, digamos, de estudio, ¿no? Incluso desde a raíz de eso se empieza a ver, digamos, ámbitos más académicos, ¿no? Con la teoría, los enfoques, y también, ¿por qué no decirlo?, desde los movimientos sociales, ¿no? Y con este movimiento, digamos, social, con estos movimientos, digamos, de que buscaban el tema de la igualdad, los llamados movimientos feministas, se empieza a buscar, digamos, que se reconozcan ciertos derechos debido a estas desigualdades que se tenían. Y es así que nace este sistema internacional de protección en la que tenemos una serie de convenciones, de pactos, ¿no? En la que nuestro país se vuelve parte, ¿no? Entre los más conocidos tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y o llamada también la Convención Belém do Pará. ¿Qué nos menciona cada una de estas convenciones o cada uno de estos tratados? Lo primero es que nace el CEDAW, ¿no? El llamado CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención fue organizado por las Naciones Unidas todavía en 1979
se vuelve el primer documento de legislación internacional que reconoce la existencia mundial de prácticas sistemáticas de discriminación. Aquí todavía no hablamos exclusivamente de violencia, sino hablamos de discriminación. ¿M? De discriminación que va a impedir el pleno desarrollo de sus potenciales como seres humanos. Recordemos que uno de los, digamos, pilares del desarrollo es el de potenciar lo mejor de las personas, ¿no? De sus potenciales como seres humanos. Las Naciones Unidas entonces llama a esta primera convención internacional porque se reconoce que a nivel de todo el mundo existían prácticas que generaban este tipo de situaciones de desigualdad, ¿no? Productos de una discriminación. Y es así que, que nace, digamos, esta convención. Fue adaptada, fue adoptada también y fue abierta a la firma y también a la ratificación por la Asamblea General en su resolución de 1979, pero entra en vigencia recién en 1981. Nuestro país, nuestro Perú, bueno, el Perú, eh, aprobó esa convención, ¿no? Usó, digamos, los lineamientos que da la convención en 1982, o sea, un año después. Como lo mencionábamos, si bien el CEDAW, no habla explícitamente sobre las obligaciones en materia de violencia contra las mujeres, es el Comité CEDAW quien a través de la Recomendación General 19 va a reconocer la violencia contra las mujeres como forma de discriminación. Es decir, si bien existen muchas formas de discriminación, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes esferas sociales, pero una de las formas también de manifestar un hecho de discriminación es a través de la violencia, ¿no? Y la violencia en sus diferentes formas, ¿no? Y por eso es que el CEDAW habla también de la violencia como una forma de discriminación y va a establecer obligaciones a los estados en torno a esta problemática. De manera particular, va a señalar el CEDAW que los estados deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia. ¿M? Llevar a cabo una adecuación normativa para que las leyes prohíban y condenen también cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas, así como recopilar estadísticas y la investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia. Entonces ya vemos que en esta convención se habla así de la discriminación como un tipo, o la violencia como un tipo de discriminación, pero también te dice cómo deben actuar los estados, cómo deben actuar, digamos, los países que forman parte de esta convención. Algo importante es que se habla de aprobar leyes que prohíban y condenen este tipo de violencias, así como de proporcionar servicios apropiados, ¿no? Apropiados. Y cuando hablamos de servicios apropiados, hablamos de que estos servicios sean oportunos, sean idóneos, sean eficaces, sean de calidad, ¿no? Entonces vamos viendo que aquí se va marcando, digamos, esta primera etapa. ¿Cuáles fueron las recomendaciones generales del comité del CEDAW? Es que lo primero, empezar a ser más claros en los conceptos, ¿no? El concepto de discriminación contra la mujer abarca la discriminación contra la mujer, pero por motivos de género, ¿no? Es así que, así como vemos, digamos, discriminación a causa del lugar de origen, a causa digamos, tal vez del lenguaje que se usa, ¿no? También hay discriminación a causa del género que tenemos, ¿no? Sea mujer, sea varón. La violencia contra la mujer también es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y de libertades en pie de igualdad con el hombre, ¿no? Aquí se van reconociendo estas cinco grandes brechas que existen en el tema de género, ¿no? En salud, en educación, en violencia, en el tema salarial o económico o no, o de trabajo también llamado, y en el tema político, ¿no? Entonces vamos viendo estas cinco brechas que se van marcando y que justamente va a constituir, digamos, ya un problema social en la que se empieza a identificar como como factores, digamos, o como impedimentos en el ejercicio de los derechos, ¿no? La violencia también está basada en el género, por lo cual constituye un problema social que va a exigir respuestas integrales, más allá de los casos concretos, autores, víctimas y supervivientes, ¿no? La CEDAW también menciona que ya la violencia no es solamente un hecho privado, un problema privado que pasa en cuatro paredes, sino también ya es un problema social y que por ser un problema social, tiene que tener respuestas más amplias, ¿no? Es decir, más institucionales, más comunitarias, más sociales, entre otras. Y finalmente también, entre las recomendaciones de este comité, menciona que la discriminación contra la mujer se agrava por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado, en diferente forma que a los hombres u otras mujeres, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto, no? Justamente lo vamos a hablar. Justamente lo vamos a hablar en el tema de los enfoques, ¿no? Ahora lo vamos a ver. También así como veíamos el tema del CEDAW, de esta convención, también tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Esta llamada Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres. Es decir, aquí por primera vez se reconoce como tal el hecho de violencia, ¿no? En esta lucha de eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se va a crear esta convención, pero no solo la convención, sino un mecanismo de seguimiento, es decir, de cómo evaluamos que los países están cumpliendo realmente con los compromisos que asumieron durante esta convención, ¿no? Nuestro país aprueba por resolución legislativa en 1996, ¿no? Y se convierte en un documento importante para poder considerar, digamos, leyes y lineamientos en cuanto a al trabajo, digamos, en prevención, en erradicación, ¿no? De la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son, digamos, estas obligaciones que menciona esta convención, ¿no? La Convención Belém do Pará? Menciona por parte de los estados, que son parte, digamos, de esta convención, tienen obligaciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y aquí vamos a ver también la forma de accionar de los servicios, de las instituciones. Lo primero que menciona es que el Estado, ¿no? El gobierno, a través de todos sus servicios, tienen que abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. Asimismo, también establece que se tiene que actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Tiene que incluir también en su legislación normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tienen que adoptar medidas jurídicas para proteger a las víctimas de violencia. Se tiene que modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como prácticas jurídicas, ¿no? que respalden la persistencia de la violencia contra las mujeres. Es decir,
que si antes habían muchas leyes, no habían prohibiciones para ciertos casos, ¿no? O incluso habían justificantes, ahora se tiene que buscar las formas para modificar o para abolir esas leyes, ¿no? Asimismo, también garantizar el acceso a la justicia para la mujer que haya sido sometida a violencia. No solamente se trata de atender, sino también de lograr, digamos, una justicia, ¿no? Asegurar también la reparación del daño, que está muy de la mano con el tema de la justicia. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Esto, por ejemplo, es una obligación que da esta convención a los países, ¿no? Que busquen modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres. Algo muy complicado, primero por la cantidad de personas que somos, digamos, en la sociedad. Lo otro Lo otro es por el tema de la cultura, ¿no? La cultura en la que estamos muy arraigados, digamos, en estos temas justificantes de la violencia, ¿no? Hace un tiempo salió un estudio, una encuesta que hizo un reconocido diario en la que preguntaban a los peruanos y a las peruanas eh, si la violencia estaba bien, si era justificada, ¿no? Por ejemplo, preguntaban si la mujer decide salir de fiesta sin el esposo, sin la pareja, ¿está bien que éste le agreda por esta razón, ¿no? Y muchos respondían que sí, ¿no? Muchos respondían que sí. O, por ejemplo, si la mujer era infiel y dejaba, digamos, descuidada la casa, podía ser agredida por esto, y también respondían que sí. Entonces vamos viendo que esto tiene que ver con estos patrones, ¿no? Estos patrones socioculturales que justamente marcan cómo debería portarse una mujer y cómo debería portarse un hombre. Y al momento de no lograr, digamos, ese mandato, se cae en agresión, es cuando hablamos de esta violencia por razones de género, ¿no? Otro de las obligaciones que se da es el de suministrar los servicios especializados, ¿no? Especializados y apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia. Y esto es importante porque cuando una mujer va a buscar ayuda, rompe la violencia y va a una institución, si en esa institución más bien se siente juzgada, se siente, digamos, culpada por un hecho de violencia, entonces no estamos dando un servicio especializado, ¿no? Por eso es que cuando se hace, digamos, el trabajo desde los centros de emergencia mujer u otras instituciones que atienden casos de violencia, te piden claramente que puedas conocer sobre estos enfoques, ¿no? Sobre el enfoque de género, sobre estos patrones socioculturales, ¿no? Comprender que la violencia no es justificado bajo ningún motivo, ¿no? Y finalmente, también dentro de las obligaciones es el de fomentar la educación y capacitación del personal en materia de género, ¿no? No basta solo con contratar, digamos, para tener servicios especializados, sino capacitar a los que ya también tenemos, ¿no? Por ejemplo, uno de los servicios más cercanos, digamos, a la población cuando una persona está en peligro o quiere, digamos, cierta protección son la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y este personal tiene que ser capacitado también en materia de género para que puedan comprender cómo funciona este fenómeno, ¿no? Entonces, la Convención Belém do Pará menciona que hay que fomentar la educación y capacitación de agentes del Estado para que ellos puedan conocer, digamos, la mejor forma de aplicar la ley, de las políticas de prevención, de sanción y de eliminación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, también brindar servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia. Fomenten y apoyen también programas de educación que difundan los aspectos sobre la violencia contra las mujeres. Esto es importante porque si hablamos de temas preventivos, también es importante socializar los servicios con los que contamos como país de manera gratuita. Muchos, por ejemplo, todavía en las zonas rurales creen y en muchas partes, digamos, periféricas de las ciudades, creen que los servicios que da, digamos, el Estado, como el Centro de Emergencia Mujer, entre otros, son, digamos, pagados.
¿no? Y en realidad son programas gratuitos que tienen que ser difundidos justamente para poder llegar a más población, ¿no? Asimismo, también se debe ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué hacemos con las mujeres que ya han sido víctimas de violencia? ¿Las dejamos? Esta situación no es solo llegar, digamos, a que las víctimas de violencia denuncien un hecho y listo, ¿no? Se trata también de un tema de rehabilitar, de recuperar, de atender, ¿no? Situaciones que le van a permitir también insertarse en una vida pública, privada y social, ¿no? Hasta económica, entre otros. Alentar también a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres. Eso también es otra de las obligaciones que da la convención, ¿no? Y finalmente también garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente para visualizar la violencia que sufren las mujeres y promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias. Entonces, nuestro sistema, digamos, este sistema interamericano sobre los derechos de las mujeres acerca de este problema de la violencia, menciona que los estados deben implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento, ¿no? Ya nos menciona que parte de la lucha contra la violencia es también luchar contra estos patrones, ¿no? Estos patrones socioculturales que se basan en estereotipos, entre otros. Asimismo, también menciona la obligación inmediata de los estados de actuar con debida diligencia, ¿no? Requerida, esta diligencia es necesario para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilatación o sin dilación alguna, ¿no? Todos los actos o los hechos de violencia. Asimismo, también la obligación también de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y otro de los deberes que también menciona este sistema interamericano es que los estados deben considerar entre sus políticas la igualdad de género, ¿no? El particular riesgo a las violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por diferentes factores, ¿no? Por diferentes factores, ya sea el sector, sea el sexo, como la raza, la edad, la posición económica, entre otras. Todas estas condiciones o estos factores pueden incrementar los hechos de discriminación en un caso de violencia o en una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, si bien esta ley, la ley 3036-4, habla de la violencia contra las mujeres, también habla de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Llámese integrantes del grupo familiar a todos aquellos que comparten una misma olla, ¿no? Es decir, que comparten un mismo espacio. Hay mucha vulnerabilidad en un contexto familiar si encontramos ciertos factores, ¿no? Que básicamente nos van a permitir comprender que el tema de la atención oportuna es necesario si hablamos de más vulnerabilidad. Cuando una persona o un sistema está en una situación de vulnerabilidad, tiene que haber una atención inmediata, oportuna, idónea, ¿no? El concepto de vulnerabilidad, entonces, es visto desde una perspectiva constitucional, se encuentra muy relacionado con el derecho fundamental a la no discriminación y el reconocimiento de grupos socialmente excluidos por alguna razón o condición objetiva que puedan ser derivados, digamos, o originados por diferentes factores que podamos encontrar. Pueden ser factores físicos, personales, como la edad, la orientación sexual, el género, el estado físico, mental, la discapacidad, las situaciones relacionadas a creencias o religiosas, ¿no?
o también a factores más económicos o sociales, culturales o políticos en relación a las demás personas. Entonces, así es que se causa, esta situación puede causar limitaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales e incluso en el acceso a sistemas de justicia que están encargados justamente para preservar los derechos fundamentales de toda persona. Hay que tener en cuenta entonces que dentro de un contexto familiar podemos encontrar ciertos integrantes con mayor vulnerabilidad frente a otros. ¿Quiénes son estas personas o quiénes son estos miembros de la familia? Los niños, niñas, adolescentes, ya que por el tema de la edad y también el tema de la dependencia, ya sea económica, psicológica, los niños, niñas, adolescentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres, ¿no? Por la exclusión histórica que hemos estado viendo, las personas con discapacidad por la dependencia física en su mayoría, las personas adultas mayores de la misma forma, ¿no? Por el tema de edad, ¿no? Y por la dependencia física también y económica también, y otras minorías que podamos encontrar. Todos estos sectores, digamos, de población que estamos viendo, se encuentran en una mayor vulneración frente a otros grupos, digamos que son socialmente son socialmente menos discriminados. Entonces, ya para ir entrando a la atención propiamente de los casos de violencia, vamos a ver sobre los enfoques de la atención. Los enfoques de la atención, primero recordar que cuando hablamos de enfoques, los enfoques son como estos lentes que nos ponemos para poder ver un determinado problema de una forma diferente. Es así que cuando hablamos de un caso de violencia, para poder analizar este caso de violencia, tenemos que verlo desde un enfoque de derechos humanos, es decir, respetando siempre la dignidad de esa persona, ¿no? Quien por su mismo hecho ya de ser un ser humano, ya es titular de derechos, ¿no? Es el centro de diversas esferas de acción del Estado. Todas las acciones, la intervención, los programas, instituciones que tiene el Estado es a base de los derechos, ¿no? Es decir, es lo principal que se busca cumplir con todos los servicios o lineamientos que genera el Estado, ¿no? Parte del principio también de esta mirada de que las mujeres también tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres y que no es admisible ninguna diferenciación ni objetiva ni relativamente razonable que pareciera, ¿no? Todos, las mujeres también tienen este derecho, digamos, al ejercicio de y goce de sus oportunidades, ¿no? De las oportunidades. Asimismo, también implica reconocer el carácter universal e interdependiente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, paz y solidaridad. Otro de los enfoques que es importante cuando trabajamos en el tema de la violencia, y es uno de los enfoques base, es el enfoque de género. Ya en las primeras diapositivas hablábamos sobre qué entendemos por género. Y el enfoque básicamente busca ello, ¿no? Poder ponerte un lentes para ver qué desigualdades hemos encontrado en la sociedad en base al género, ¿no? Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan tanto los hombres y las mujeres en una sociedad. Pero estos roles y estas tareas desde las relaciones asimétricas que encontremos o estas relaciones de poder o inequitativas que se producen durante la interacción en la sociedad, ¿no? También parte del reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que son construidas en función de las diferencias sexuales y que estas diferencias van a ser el origen de la violencia hacia las mujeres. Cuando muchos preguntamos por qué creen que existe la violencia, muchos preguntan por el machismo. Bueno, el machismo no es más que estas relaciones asimétricas que hay en una sociedad en la que un género se sobrepone por encima de otro, ¿no? Esas son esas relaciones asimétricas. Y por eso cuando vemos un hecho social o un fenómeno o un caso de violencia, no podemos dejar de ver este enfoque, ¿no? No podemos dejar de ver este problema
con este enfoque que estamos encontrando, ¿no? Entonces, el enfoque de género va a permitir diseñar estrategias de intervención orientadas al logro de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. El enfoque de género no solo nos va a permitir, digamos, ver cuáles son estas diferencias, sino también nos va a permitir tener la mejor opción para lograr cierta igualdad, ¿no? Por ahí tenemos alguna actividad, queremos hacerlo con el enfoque de género, bueno, buscamos la mejor forma para que todos puedan gozar de lo mismo, ¿no? Que todos puedan estar muy atentos al taller, que todos puedan tener los mismos materiales, que todos puedan tener, digamos, la misma oportunidad en cuanto al tiempo, entre otros. Otro de los enfoques también que se encuentra es el enfoque de la integralidad, es conocer y sobre todo es recordar que toda persona es un ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Y que estas naturalezas, digamos, esta naturaleza que tenemos todas las personas, no pueden separarse. No es que una persona separe la parte social de la parte psicológica o de la parte biológica, ¿no? Todas estas complejidades forman una persona, ¿no? Y también nos menciona que así como es es un carácter, digamos, una realidad, digamos, compleja y también indivisible, es necesario también ver que la violencia es similar, es multicausal, ¿no? No es que solo sea una única causa, ¿no? Sino que encontramos muchas causas dentro de una persona, ¿no? Y que cada caso de violencia, de hecho, que si bien pueden tener similitudes, tiene sus propias diferencias, ¿no? Asimismo, también que hay diferentes factores que van a poner en presentes, que van a estar presentes en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, va a haber factores a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social o hasta a nivel estructural, ¿no? Lo que va a hacer esto es que justamente va a hacer que estos nos hagan entender que los hechos de violencia tienen que atenderse desde una mirada interdisciplinaria, es decir, ver desde diferentes disciplinas cómo atendemos este hecho de violencia. No basta solo con atender la parte física, sino también la parte psicológica, la parte social y hasta la parte legal del problema, ¿no? Ese es el enfoque de integralidad. El enfoque de interculturalidad menciona sobre estas prácticas, digamos, culturales que justo veíamos en las diapositivas primeras, ¿no? En la que muchos de estos hechos de violencia han sido respaldados y han sido justificados por prácticas culturales, digamos, desiguales, ¿no? Prácticas que más bien generaban justificaciones, prácticas que no generaban igualdad, que no generaban tolerancia, ¿no? ¿Y qué nos dice este enfoque intercultural? Que por encima de estas prácticas están los derechos de las personas por el mismo hecho de ser personas, ¿no? Y que todas las personas tenemos el derecho a, no a vivir libres de violencia sin importar, digamos, la parte cultural en la que tú puedas vivir, ¿no? Un ejemplo de estas prácticas era, por ejemplo, el matrimonio infantil, ¿no? Que bajo una mirada, una práctica cultural, pues se sobrepasaba por los derechos de las niñas, ¿no? Que tenían el derecho a desarrollarse, a crecer y más bien eran obligadas a casarse. Otra de las expresiones, digamos, culturales que se basan en el tema de la desigualdad es, por ejemplo, estos llamados castigos, digamos, a las brujas, como había en ese entonces, ¿no? Entonces, bajo estas miradas, ¿no? Se aplicaban, digamos, una serie de prácticas violentas que generaban mayor desigualdad, ¿no? Otra mirada que tiene el enfoque intercultural es que sí te dice hay que estar atentos a estas prácticas, pero también te menciona que en la cultura, no todas las culturas, en muchas culturas hay prácticas culturales justamente que buscan la tolerancia, ¿no? Como el Ayin Causa, entre otros, que justamente van a querer que se promueva el respeto al otro, que se promueva la tolerancia entre otros, y eso hay que revalorar, ¿no? Este enfoque intercultural nos menciona
que hay que revalorar estas prácticas de tolerancia que pueda haber a nivel de las culturas. Otro de los enfoques, y es uno de los importantes cuando estamos en casos de atención, es el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas, es decir, nos adelantamos a que las víctimas ya no vuelvan a sufrir un daño grave, una tentativa de feminicidio o llegar al feminicidio. Esto no lo hacemos pues a ojo de buen cubero, sino más bien se utiliza una serie de instrumentos, ¿no? Nuestra tabla de valoración de riesgo, la gestión de riesgo, entre otros, ¿no? Es todo una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión de riesgo, ¿no? Esto es lo principal cuando encontramos un caso, es aplicar el enfoque de riesgo para poder identificar estos aspectos, ¿no? La valoración, la categorización y la gestión de riesgo. Todo esto con la mirada de poder tener una atención inmediata y preventiva sobre todo. El enfoque generacional, por su lado, reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida, ¿no? Y que va a haber diferentes condiciones de vida en el desarrollo de esta persona. Se considera así que la niñez, la adultez, la juventud, la vejez tienen una conexión, pues en conjunto van a tener una historia común y va a tener que fortalecerse generacionalmente. Es decir, vamos a buscar aportes a largo plazo que consideren las distintas generaciones y coloquen la importancia de construir corresponsabilidades entre estas. Este enfoque generacional es indispensable cuando hablamos de acciones preventivas, ¿no? Porque finalmente las acciones preventivas no solo se hace a un determinado público, sino al público en general, ¿no? A las diferentes personas que podemos encontrar. Otro de los enfoques es el enfoque de la interseccionalidad, que es algo que veíamos al inicio, ¿no? Cuando hablábamos de que existen algunos factores que ponen en mayor riesgo a unas mujeres frente a otras, ¿no? Todas las personas nos diferenciamos por diferentes factores, identidades que tengamos, pero cuando a una mujer se le agrega ciertos factores más, les ponen en mayor vulnerabilidad, ¿no? Es por eso que cuando hablamos del enfoque interseccional, es entender que existen ciertos factores que pueden incrementar un hecho de violencia o un hecho de discriminación, como por ejemplo la etnia, el color, la religión, la opinión política, el tema del origen social o nacional, el patrimonio, el estado civil, la orientación sexual, las condiciones de inmigrante o refugiados, la edad, alguna discapacidad, ¿no? Entre otros factores que podamos encontrar, ¿no? Entonces, esto es el enfoque interseccional, ¿no? Darse cuenta que tenemos una serie de elementos que pueden aumentar, digamos, un hecho de violencia o pueden aumentar un hecho de discriminación. Y finalmente, el enfoque centrado en la víctima. Ujú. Este enfoque centrado en la víctima va a reconocer a las víctimas como sujetos de derecho y todo lo que lo protege. Es decir, cuando una persona denuncia un hecho de violencia, se va a centrar en ella porque la víctima se va a volver el centro de atención y preocupación de las instituciones, instancias, del personal, digamos, que atiende este hecho de violencia, ¿no? Y que va a tener que aplicarse una serie de instrumentos que van a brindar una atención de calidad, una atención oportuna y una atención eficaz. Esto es lo mismo que los enfoques que hemos estado viendo. Entonces, cuando trabajamos sobre enfoques en hechos de violencia, es necesario saber que tenemos todos estos enfoques para poder tener un trabajo, digamos, más oportuno, pero sobre todo más idóneo, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando a lo que es la violencia, ¿no? Ya vamos a pasar a lo que es violencia. Es necesario reconocer a la violencia como cualquier acto violento
que produzca o que pueda producir daños físicos, psíquicos, sexuales o sufrimiento a las mujeres, que incluyen amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad. Digamos, estos hechos pueden ocurrir en ámbitos privados como en ámbitos públicos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en las instituciones educativas, en los campos de refugiados, en la trata de personas, entre otros. La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, pone en riesgo la vida de las víctimas y tiene implicaciones de salud y protección, ¿no? Cuando las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, corren aún más riesgo de sufrir violencia física, sexual y psicológica, como por ejemplo las violaciones, el abuso sexual, la trata de personas y la prostitución forzada. ¿No? Por eso es que hablamos de que la violencia de género se constituye como una grave violación de los derechos humanos. Asimismo, también una sociedad que mantiene la estructura patriarcal como un sistema de poder va a fomentar la desigualdad y va a traer como consecuencia la discriminación a la mujer y la violencia de género. Es por eso que todo tipo de violencia va a tener como objetivo que este agresor va a querer producir daño y va a querer conseguir el control sobre una persona, ¿no? Por lo que se produce de manera continua en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. Es todo un proceso, ¿no? No es un hecho que sucede y termina, sino es todo una etapa, un ciclo, digamos, que se va repitiendo. ¿Qué nos dice entonces la ley 3036-4 con respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Justo esta ley nos menciona que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta. Acción, que es el hecho de actuar, ¿no? O conducta, que pueden ser incluso hechos que no necesariamente se produzcan físicamente, ¿no? Pero cualquiera de ambos, ya sea la conducta o la acción, va a generar muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, a una mujer por su condición de tal, ¿no? Esta palabra por su condición de tal menciona que a esta persona se le va a agredir porque es mujer, ¿no? Es decir, porque no cumplió con un cierto mandato social que se espera que cumpla, ¿no? Es así que vemos, por ejemplo, noticias en las que dice le golpeó porque le fue infiel, que se espera que la mujer sea fiel, o le golpeó porque no cocinó bien, o le golpeó o la mató porque terminó con él, ¿no? Entonces vemos este tipo de noticias del por qué, o sea, que se justifica justamente porque no se logró realizar un mandato social, ¿no? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de por su condición de tal. Algo importante que la ley también menciona es que la violencia puede generarse dentro de una familia, ¿no? Y en esta familia, digamos, pueda que el agresor esté compartiendo, digamos, la casa o también haya compartido un mismo domicilio. Por eso es que dentro digamos, de este concepto, es que entran las exparejas, ¿no? O los ex enamorados o los ex convivientes. Entonces también están dentro de la protección de los hechos de violencia en temas bajo esta ley, ¿no? La ley 3036-4, porque no solo es el agresor no puede ser solamente la pareja actual, sino también ha podido ser una pareja, ¿no? Una expareja. Asimismo, también algo importante que menciona la ley es que la violencia ya no es solo privada, sino también se da en lugares de comunidad, ¿no? Entre algunos hechos que encontramos en espacios más públicos, más comunitarios, no más sociales, son, por ejemplo, las violaciones, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, los secuestros, el acoso sexual en lugares de trabajo, el acoso en instituciones educativas, en establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Entonces se reconoce también la violencia
en espacios más comunitarios, incluso, por ejemplo, el acoso político, ¿no? Que también está reconocido como un tipo de violencia. Entonces, para poder identificar con más claridad la violencia contra las mujeres, se da en un contexto de violencia de género que es entendida como una manifestación de discriminación que limita gravemente las capacidades de las mujeres de gozar sus derechos y libertades en igualdad. Es decir, se manifiesta a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación. Esa es, digamos, la definición que tiene. Es por eso que no necesariamente todos los hechos que se generan en contra de una mujer va a ser, bueno, va a ser, digamos, procesados por esta ley, la ley 3036-4. Muchos de ellos son procesados por otro tipo de leyes o entran en otros ámbitos, ¿no? Y también importante, esta ley no solo protege a las mujeres, sino también protege a los integrantes del grupo familiar. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de una violencia contra los integrantes del grupo familiar, es que este tipo de agresión se hace en un contexto de relación de responsabilidad, de confianza, ¿no? De parte de de una persona contra un integrante de la familia, ¿no? Es decir, ha tenido que haber ahí una relación más íntima entre estos dos, ¿no? Puede ser contra el hijo, contra la hija, y ha habido una relación ahí de responsabilidad, ¿no? Puede ser contra, sí, por ejemplo, contra el esposo, ¿no? Contra la pareja hombre, porque ha habido una relación de confianza, ¿no? Entonces vamos viendo que la violencia contra los integrantes de la familia es justamente bajo estos contextos donde hay relaciones de responsabilidad, de confianza y de poder, ¿no? Y aquí sí nos menciona que se tiene una especial consideración porque están en mayor vulnerabilidad hacia los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Eso se menciona en la ley. Entonces, ya conociendo lo que es la ley, también tenemos que saber cuáles son los tipos de violencia, ¿no? Son cuatro tipos de violencia que están identificados en la ley. Nos habla de la violencia física, que es cualquier daño a la integridad corporal o a la salud, que va a incluir también los hechos de negligencia, descuido, privacidad o privación de las necesidades básicas, ¿no? Esto es importante porque en muchos casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes se encuentra la violencia física bajo la modalidad de negligencia, ¿no? O descuido. Por ahí tal vez los papás se van, ¿no? Salen a trabajar todo el día y el niño o la niña se queda sola, ¿no? Es negligencia. Porque esto puede generar o ha generado un daño físico que pueda, digamos, pueda ser un daño físico permanente o que pueda ser, digamos, un daño físico que se sane muy rápido, ¿no? El otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que es el tipo, son los hechos que tienden a controlar o a aislar a una persona contra su voluntad. Aquí también se considera el de humillarla, el de avergonzarla y el que pueda ocasionar daños psíquicos. En el caso de niños, en esta violencia psicológica se traduce mucho en el abandono, ¿no? El abandono que se genera contra un niño ni adolescente. La violencia sexual, importante reconocer que la violencia sexual no se trata solamente de las violaciones sexuales, ya que son todas las acciones de naturaleza sexual que se comete contra una persona y la diferencia está en que ésta se hace sin su consentimiento o bajo coacción. En ningún caso, si es un menor de edad, puede considerarse, digamos, que hay un consentimiento porque ya de por ley, si es víctima un menor de edad, es sin su consentimiento, pese a que se mencione lo contrario, ¿no? Porque es un menor de edad, la ley lo protege, ¿no? Entonces, la violencia sexual pueden ser actos que involucren penetración o también que no involucren contacto físico alguno. Por ejemplo, en el caso de los niños, la exposición a material pornográfico, ¿no? Obligar a tocar las partes íntimas de otra persona. Entonces, esos también son hechos de violencia sexual. Y la violencia económica o patrimonial es esta acción u omisión que dirige o que que se busca, digamos,
para menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Es decir, no proveer adecuadamente, ¿no? O no satisfacer estos derechos o quitarle, digamos, el material de trabajo o prohibirle el tema del trabajo, ¿no? Eso ya es un tipo de violencia económica o patrimonial. Pero así como tenemos estos cuatro tipos de violencia, también tenemos las modalidades de violencia que son reconocidas por ley, en la que podemos encontrar la violencia en relación de pareja, los feminicidios, la trata de personas, la explotación sexual, el acoso sexual, la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, violencia por orientación sexual contra mujeres indígenas, contra mujeres afroperuanas, contra mujeres privadas de libertad, contra mujeres con discapacidad. Podemos encontrar también el acoso, entre otros, ¿no? Entre otras modalidades de violencia. Bien, entonces finalmente vamos a ver por qué es importante esta atención oportuna. Lo primero es que tenemos servicios que justamente están para poder dar esta atención oportuna y este acercamiento prioritario que tiene la población o las víctimas de violencia frente a la ayuda, digamos, institucional que se puede brindar. Una de las primeras líneas es el programa, el programa nacional, más conocido como el programa Aurora, ahora ya tiene su nueva denominación, que no es solamente es un servicio, ¿no? Sino este programa cuenta con diferentes servicios, desde, por ejemplo, la línea 100, el chat 100, el servicio de atención urgente, se tiene también los hogares de refugio temporal, se tiene los centros de atención integral, ¿no? Los famosos CAI. Pero también se tiene los centros de emergencia mujer, uno de los servicios, digamos, públicos especializados más recurrentes, ¿no? En casos de atención oportuna, ¿no? Esta prevención, digamos, esta atención oportuna va a permitir que tengamos, digamos, daños mayores, ¿no? Una intervención temprana puede detener el ciclo de violencia antes de que escale a otro punto, digamos, o a otra gravedad, ¿no? En muchos casos, las señales están presentes, pero no se actúa a tiempo, ¿no? Y muchas víctimas no pueden o no saben cómo pedir ayuda. Por eso es importante esta respuesta oportuna, esta atención oportuna, no solamente cuando viene la víctima a denunciar, sino también cuando hacemos acciones preventivas y encontramos un caso de violencia que justo nos toca poder atender, ¿no? Muchos de los hechos de feminicidio han sido previamente, digamos, han tenido como antecedentes hechos de violencia física, ¿no? Y por eso es que es importante atender oportunamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Otro de la importancia que le damos es el acceso a la justicia y protección. Cuanto más rápido se actúe, mayor serán las posibilidades de que la víctima reciba protección legal, medidas cautelares, de protección y que se pueda sancionar al agresor. Entonces, es importante atender oportunamente porque va a acelerar, digamos, este procedimiento. El retraso en la atención puede llevar a la revictimización o incluso también a los propios feminicidios. La atención integral y recuperación, ¿no? Es también otra de las claves de la atención oportuna. La atención oportuna también implica atención médica, psicológica, social y legal. Entonces, importante saber, una atención oportuna no es solamente recibirle la denuncia, sino también atender de manera física, ¿no? La parte médica, la parte psicológica, la parte social, empezar a gestionar, ver cómo, dónde puede entrar esta víctima de violencia para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y también la parte legal, recordemos las recomendaciones que nos daba el CEDAW, o las obligaciones, que es el de acceder a la justicia. Y esto tiene que ver con el acompañamiento legal. Es fundamental entonces que las instituciones estén articuladas para brindar una respuesta integral desde el primer momento, ¿no? La clave para una atención oportuna es que todas las instituciones estén integradas, estén
trabajando en conjunto. Esa es la mirada interdisciplinaria que se habla. Ya no multidisciplinaria, sino interdisciplinaria en la que todos se puedan complementar en cuanto a los servicios, ¿no? Por ejemplo, la parte psicológica, social y hasta legal. Finalmente, ¿qué implica una atención oportuna? Lo primero, escuchar activamente y sin juicios. Muchas víctimas tienden a creer que no van a ser creídas, o sea, que no les van a creer, ¿no? Y es importante entonces este primer contacto. Este primer contacto tiene que ser empático, sin cuestionamientos, sin estigmas, sin acusaciones, ¿no? Es importante también resaltar que en muchos servicios lo que se recomienda para una atención oportuna y sobre todo ayudar empáticamente a las víctimas de violencia es que haya cierta privacidad, ¿no? No es lo mismo que una víctima vaya y cuente, digamos, sobre su problema o sobre el caso, sobre el hecho de violencia delante de todo lo personal que podamos encontrar, a que solo lo cuente en un espacio más privado, ¿no? Lo mismo tiene que ver con esta escucha activa, ¿no? El escuchar activamente no implica pues ir agarrando el celular, ir viendo, tratar de escribir todo, sino entender, comprender, mirar fijamente, ¿no? Eso es escuchar activamente. Otra de las acciones que se hace en la atención oportuna es la capacitación constante a los equipos de atención. No basta con tener protocolos, porque protocolos tenemos uno muy, muy grande, que es el protocolo de atención, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer, de cómo se inicia, digamos, esta primera intervención. Pero no basta solamente con tener protocolos, sino también tenemos que formar y reconocer cómo actuar frente a cualquier tipo de violencia por parte de los equipos de atención, es decir, de los servicios, sean públicos, privados, que trabajan en el tema de la atención. Ya lo comentaba, por ejemplo, uno de los primeros es el Centro de Emergencia Mujer, que de hecho eh, se busca personal que esté especializado en el tema, ¿no? Personal que conozca del tema, lo que no necesariamente pasa, por ejemplo, en las policías, ¿no? En las comisarías. Por eso es que es importante seguir capacitando, seguir sensibilizando, seguir haciendo conocer sobre estos enfoques y sobre cómo atendemos oportunamente y debidamente también a las víctimas de violencia. Asimismo, también se encuentra el acceso fácil y rápido a los servicios, ¿no? Ya como les mencionaba, existen diferentes servicios que tenemos en nuestro estado, ¿no? En nuestro país, que son, por ejemplo, las líneas de emergencia, ¿no? La línea 100, el chat 100, los centros de atención, como el Centro de Emergencia Mujer, la Casa de Hogar Refugio Temporal, ¿no? Que también están disponibles, digamos, para las mujeres que no cuentan con estas redes de soporte y que sobre todo es el tema preventivo de socialización y de difusión, ¿no? Es necesario enseñar a la población cómo reconocer los hechos de violencia, qué tipos de violencia hay y dónde acudir frente a un hecho de violencia, ¿no? Cómo funciona este sistema de protección y sobre todo que también son servicios que pueden estar muy cercanas a la población y también muy oportunas, ¿no? Finalmente, también es necesaria una intervención interinstitucional, ya que el tema de la violencia no es solo un tema de salud o de justicia, sino es un tema también de todas las instituciones, ¿no? Cuando uno habla de un caso de violencia, es necesario ver el tema de educación, de seguridad, de desarrollo social, entre otros. Por eso es que se trabaja de forma coordinada a través de la gestión social, a través también de las redes de soporte, ¿no? Y es necesario trabajar de una manera articulada entre todas las instituciones, organizaciones que conforman nuestro sistema de protección en casos de violencia. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final del curso. Muchas gracias por estar presentes. Me quedo unos minutitos por ahí, tal vez a través del chat, para que puedan tener algún comentario o tal vez consultas. Caso contrario, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias nuevamente y bueno, si desean los materiales, también pueden comunicarse con el centro de capacitación. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Licenciada, buenas noches.
Sí, sí, buenas noches, sí la escucho. Sí, licenciada, antes agradecerle la disertación muy interesante y también quisiera hacer una consulta en el tema de violencia. En el caso de que la víctima se presentara, eh, digámoslo así, en una situación de evidentes lesiones, ¿cómo se procede, no? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el protocolo nos menciona que lo primero es que hay que trabajar desde un tema del control de crisis, ¿no? Muchas de las mujeres que vienen víctimas, digamos, de lesiones físicas no graves, están en un estado de crisis, ¿no? Entonces, lo que se procura es tratar de intervenir en ese momento y llevar al tema de la atención de urgencia, ¿no? Que puede ser a los centros de salud más cercanos, al médico legal, entre otros, ¿no? Para que pueda recibir, digamos, las medidas primarias en cuanto a la atención digamos, protección integral. Posterior ya se ve el tema de la continuidad, digamos, de este proceso, ¿no? Del tema, digamos, más de investigación. Ahora ahorita voy a ver si encuentro este protocolo de atención para hacerles ver, tal vez de manera así rápida, que vean un poco cómo se realiza, digamos, este Claro, porque quien, abordaje. digamos, cuando llega la víctima, la primera, bueno, no, digamos, quien primero la va a ver es la admisionista o la Ujú, admisionista, ¿no? ujú. Sí, a ver un ratito, espérenme, déjame buscarlo, creo que lo tengo acá en un PPT. Aquí está, ya está. A ver, les hago ver. Bien, esto es, digamos, este protocolo de manera resumida, ¿no? Es como les dije, es bastante grande en realidad. Este protocolo es básicamente de los centros de emergencia mujer, ¿no? Tienen un protocolo de atención que ha sido aprobado en el 2021, ¿no? Y menciona cómo va a ser la atención, ¿no? En un primer momento, sobre las formas de ingreso, pasa, sí, por un tema de admisión, y admisión es quienes se encargan de ver si este caso puede ser atendido bajo la ley 3036-4 o tal vez amerita la atención bajo otra modalidad, ¿no? Es por eso es que no necesariamente todos los hechos que han sido contra una mujer pueden ser bajo esta ley, ¿no? Puede ser que tal vez entre digamos, un robo, ¿no? Un robo y producto de robo la mujer haya sido agredida, eso pasa y así es un delito, sí, pero no es atendido por el Centro de Emergencia Mujer porque no aplica bajo esta ley, ¿no? Esta admisión es quienes se encargan de identificar, digamos, estos hechos de violencia, de pasar el primer filtro, y luego se ve el tema de la intervención. Si es una intervención en crisis, pasa por el proceso o por el servicio de psicología, porque es, digamos, los profesionales más preparados para este hecho. De hecho, el protocolo menciona que no necesariamente, que ahora ya no se trabaja, digamos, de acciones exclusivas, sino de acciones preferentes, ¿no? De preferencia lo hace el profesional de psicología, pero si no se encontrara, lo puede hacer otro profesional, ya sea del área social o del área legal, ya que todos deberían estar, digamos, deberían contar con estas herramientas porque son especialistas en el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en crisis? Bueno, se hace esta contención, se trabaja aquí. Aquí es donde entra, digamos, este tema de la atención primordial en el tema de salud, ¿no? Si tiene lesiones graves, es importante darles los primeros auxilios, los primeros cuidados, ¿no? Y si no estuviera, si no pasara eso, ya pasa estos procedimientos, ¿no? La primera entrevista, la evaluación de riesgo para poder prever, justo hablábamos de los enfoques, ¿recuerda? Tiene que ver con esto, ¿no? Con esta evaluación de riesgo, con las estrategias de afronte, con el plan
con la evaluación de redes familiares y sociales, la orientación y la derivación a servicios complementarios. Justo, ya para empatar aquí con la pregunta que nos mencionaba, ¿cuándo puede entrar a una casa de hogar refugio temporal en este proceso, ¿no? Cuando se hace toda esta evaluación y se identifica que esta persona, esta víctima, no tiene, digamos, redes de soporte, ya sean familiares y sociales. Cuando no cuenta, es necesario salvaguardar su vida y por lo general se deriva a un servicio que puede ser estas casas de hogares de refugio temporal, ¿no? Como bien su nombre lo dice, es temporal. Han tenido que pasar por este procedimiento para poder ingresar, ¿no? Y bueno, ya se ve, este es el primer nivel de atención y luego ya se ve el segundo nivel de atención, en la que se ve el tema de la evolución de riesgo, es decir, si esta persona no ha sido, digamos, incorporada a una casa de refugio temporal, sino sigue en casa, ¿no? Ha estado tal vez con un familiar, ¿no? Y se evalúa si esta víctima ha sido nuevamente violentada o no. Entonces, si ha habido un nuevo incidente, se comunica nuevamente al juez para replantear esta estrategia de intervención y prevenir nuevos o futuros casos de violencia. Pero si no ha logrado, o sea, si no ha pasado un nuevo incidente, sino más bien se ha logrado, digamos, evaluar bien este riesgo, se ha logrado dar la contención necesaria, ya pasa a este segundo nivel de atención, que es la gestión social, es decir, llevarle, digamos, a los servicios que son necesarios para él y tal vez para sus dependientes, si los tuviera, el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales, la orientación sociolaboral, se hace el informe social, el informe psicológico, el acompañamiento psicojurídico, la entrevista motivacional y el patrocinio legal. Ya cuando estas personas o estas usuarias, digamos, llegan a estos servicios de protección, recuperación y acceden a la justicia, es que se pone fin a este procedimiento, ¿no? Entonces, este es un poco este flujograma, digamos, de atención, este es el protocolo de atención en cuanto a los niveles, ¿no? que tiene los centros de emergencia mujer. Igual esta diapositiva del flujograma, igual se los voy a compartir en las diapositivas y les voy a pasar el link del protocolo completo, ¿no? Para que lo puedan evaluar y puedan tal vez ahondar un poco más en cada una de estas etapas, ¿no? Porque sí es de hecho un procedimiento bastante amplio, ¿no? Licenciada, una pregunta más. Y en el caso de que esta víctima requiera una atención urgente de salud, ¿existe algún protocolo que pueda, digamos, permitir su atención inmediata del CEN al centro de salud? Sí, sí, de hecho hay más que, digamos, el SEM, también hay otros servicios que atienden, digamos, de manera inmediata los hechos de violencia, ¿no? Por ejemplo, el SAU, que es el Servicio de Atención de Urgencia. También está la línea 100, que también actúan de manera rápida y no es necesario, digamos, que la mujer vaya a denunciar al establecimiento, digamos, al centro de emergencia mujer, sino más bien ellos van al lugar donde están los hechos, ¿no? El SAU es este servicio, como comento, de servicio de atención urgente, que apoya, o que mejor dicho, brinda apoyo inmediato y especializado a las víctimas de violencia, ¿no? Normalmente se realiza a través de la línea 100 y ya la línea 100 son quienes derivan al SAO, ¿no? Y ellos son quienes se encargan de poder hacer esta intervención presencial, ¿no? Un profesional esa persona al lugar donde ha ocurrido estos hechos de violencia. Ellos también se encargan de la evaluación del caso, ¿no? Evalúan la situación para determinar estas acciones necesarias. Dan también la asistencia integral, es decir, proporcionan el apoyo legal, psicológico y social de emergencia. Todo esto es de emergencia, gestionan las denuncias, ya que ellos son los que realizan las denuncias y las gestiones sociales de ser necesarias, ¿no? Y también ellos trabajan en coordinación con el SEM para continuar con todo este proceso que justamente hablábamos de este flujograma, ¿no? Entonces, yo sí te recomiendo si es que hubiera algún caso así de flagrancia, de atención, digamos, inmediata y oportuna sobre todo,
es principalmente atendernos con el SAU a través de la línea 100. Es decir, que del CEN ya existe algún protocolo para conectarse con el SAO. Sí, en realidad ambos son programas, son servicios que tiene el programa nacional, ¿no? No es que trabajen indistintos, solo que ambos son parte, digamos, de este programa, pero ambos tienen, digamos, sus propias formas de intervención. El SEM es un servicio presencial, ¿no? Que tiene sus diferentes ubicaciones, ¿no? Por ahí está el SEM comisaría, está el SEM regular, que tiene sus propios servicios físicos, pero el SAO por su lado son atenciones más especializadas, inmediatas, que se atienden a través de la línea 100. No son separados, es más, ambos trabajan bajo la misma ley 30364, parten también, ambos son parte del programa nacional, pero sí tienen, digamos, sus propios formas de intervención. Uno es más inmediato, de flagrancia, es más virtual, y el otro es más físico, ¿no? Es más físico, preventivo, de atención. Ah, entiendo, licenciada. Bueno, entiendo que es otra entidad, pero ¿y si en el caso esta víctima se presentara así en la comisaría, en flagrancia, la admisionista, que es la persona, es la que ya debiera con, digamos, llevarla, coordinar su atención inmediata en el centro de salud más próximo? Sí, normalmente digamos, se les designa a los profesionales que están, ¿no? Puede ser acompañado, por lo general, es el profesional social, digamos, del área social, que se encarga de poder gestionar su atención en los centros especializados, ¿no? Es decir, en las instituciones especializadas, porque es parte también de la gestión, ¿no? Pero sí, lo primero que se hace es el tema de salvaguardar su integridad, ¿no? Y si eso amerita una atención inmediata física médica, se hace, ¿no? Admisión lo deriva y el equipo profesional son quienes se encargan de ello. Al equipo multidisciplinario, Ujú. Interdisciplinario en este caso, ¿no? Ahora ya se habla interdisciplinario. de este enfoque. Ujú. Ya, licenciada, muy amable, gracias. Y gracias, gracias a ti más bien, colega. Bueno, entonces sin más, nuevamente conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Les dejo ahí las diapositivas también para que lo puedan ver y bueno, que tengan buenas noches.